El gobierno puede decidir entrar en un mercado y aplicar un precio mínimo. Este precio mínimo lo que va a generar es que el gobierno va a imponer por medio de una ley o algún mandato de que no se puede transar ninguna unidad en ese mercado en particular a un precio menor al precio mínimo que impuso el gobierno. Para que el precio mínimo sea efectivo, va a tener que estar por sobre el punto de equilibrio. Porque si el precio mínimo está en el punto de equilibrio o bajo el precio de equilibrio, lo que va a pasar es que se va a seguir utilizando el precio de equilibrio y no afectaría al mercado. Entonces, para que realmente se genere el objetivo que busca el gobierno con el precio mínimo, tiene que estar por sobre el precio de equilibrio de mercado. Y así lo podemos graficar como una línea donde vamos a tener nuestro precio mínimo. Este precio mínimo va a generar de inmediato dos cosas. Lo primero es que la cantidad demandada va a cambiar, porque ahora el precio va a aumentar. Entonces vamos a tener una disminución en la cantidad demandada, que está representado por cantidad demandada 1, y un aumento en la cantidad ofrecida, dado que debido a un aumento en el precio, la cantidad ofrecida también va a aumentar. Y vamos a tener la cantidad ofrecida 1. La diferencia entre la cantidad ofrecida 1 y la cantidad demandada 1 va a ser un exceso de oferta. Es decir, que van a haber más oferentes, que lo muestra la cantidad ofrecida 1, que quieren ofrecer sus productos, pero los demandantes quieren comprar menos unidades de las que se están ofreciendo en el mercado. Por lo tanto, van a sobrar unidades en el mercado a este nivel de precio. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo va a quedar el mercado después de la aplicación de un precio mínimo y vamos a calcular los excedentes para ver si es que estamos mejor o peor que la situación inicial, que es en el equilibrio de mercado. El ejemplo va a ser que vamos a tener una curva de demanda que está representado por Q igual a 100 menos P y una curva de oferta representado por Q igual a P, y se va a aplicar un precio mínimo de 70. Para poder comparar bien si estamos mejor o peor que antes, primero tenemos que calcular la situación inicial, que es el equilibrio de mercado, y vamos a calcular el excedente del consumidor, del productor y el excedente total. En la situación inicial, el excedente del consumidor va a ser todo lo que está bajo la curva de demanda y sobre el precio de equilibrio. Y esto va a ser 100 menos 50, que nos da 50, por 50 dividido 2, dado que es el área de este triángulo. Y va a ser 50 por 50, 2500, dividido en 2, 1250. El excedente del productor va a ser todo lo que está bajo el precio y sobre la curva de oferta, que va a ser 50 por 50, dividido en 2, porque es el área de un triángulo, que también nos va a dar 1250. Y así el excedente total, que es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor, va a ser 2500. Y ahora tenemos que calcular la situación final. Para la situación final, eso sí, van a pasar algunos supuestos que vamos a tener que aplicar, porque si no, no vamos a poder encontrar el resultado. Como ya vimos antes, la cantidad ofrecida al precio mínimo, es de 70 en este ejemplo, es mayor que la cantidad que realmente van a consumir los consumidores, que son 30 unidades. Entonces van a estar sobrando 40 unidades que no van a ser vendidas porque ningún consumidor va a estar dispuesto a pagar 70 por cada unidad. Y de esta forma no vamos a saber exactamente qué unidad va a ser la que se está vendiendo en el mercado. Si es que tomamos una unidad más a la izquierda de la curva de oferta, vamos a ver que tiene un costo que lo representa la curva de oferta muy pequeño. Pero si tomamos un punto más cerca de este 70, el costo de esa unidad es mayor. De esa forma vamos a calcular dos situaciones. La primera situación, vamos a suponer que las unidades que se venden son las que tienen un costo menor de producción, es decir, las unidades que están más a la izquierda de la curva de oferta. Y en la segunda situación, que por eso hay dos gráficos, vamos a suponer que las unidades que se venden son las que tienen un costo mayor de producción, es decir, que están más a la derecha de la curva de oferta.
y vamos a comparar estos dos casos o estas dos situaciones con la situación inicial para ver si es que estamos mejor o peor que antes. Partamos entonces con la primera situación, que nos dice que las unidades que se venden son las que tienen un costo de producción menor, es decir, las que están más a la izquierda de la curva de oferta. Aquí vamos a partir poniéndole nombre a la área y vamos a tener A, B, C, D y E. El excedente del consumidor va a ser, y este excedente es el más simple, todo lo que está bajo la curva de demanda y sobre el precio mínimo, que sería el área A. El excedente del productor lo tenemos que calcular con las unidades que tienen un menor costo, es decir, las primeras 30 unidades de acuerdo a este ejercicio. Entonces, el costo de estas unidades es lo que está bajo la curva de oferta y el excedente del productor va a ser todo lo que está bajo el precio y sobre la curva de oferta, es decir, el área B y el área D. B más D. Y ahora lo que nos quedaría es calcular realmente cuál es el excedente y cuál es el porte de esta área. El área A va a ser igual a 100 menos 70 multiplicado por 30 unidades, y todo esto partido en 2 porque es el área de un triángulo. Y así el área A va a ser igual. 100 menos 70 es 30, 30 por 30 es 900 y 900 dividido 2 es 450. El área B va a ser igual a este cuadrado, que el área del cuadrado va a ser 70 menos 50 multiplicado por 30 unidades. Y así el área B nos da 70 menos 50 es 20 y 20 por 30 es 600. El área D es un trapecio y para que sea más fácil calcularlo lo vamos a dividir en este punto de acá, que es que cuando la cantidad es 30, el precio en la curva de oferta también va a ser 30 y vamos a sumar este cuadrado más el triángulo de acá abajo. Entonces el área D va a ser 50 menos 30 por 30 unidades, que es el área de este cuadrado de más arriba, y todo esto más el área de este triángulo, que va a ser 30 por 30 dividido 2. Y así vamos a tener que el área D es igual a 50 menos 30 es 20, y 20 por 30 nos da 600, más 30 por 30 es 900, y 900 dividido 2 es 450. Y así el área D va a ser igual a 1050. Entonces, reemplazando, vamos a tener que el excedente del consumidor va a ser igual a 450. El excedente del productor va a ser igual a B más D. B es 600 y D es 1050, lo que nos da 1650. Y el excedente total va a ser igual a 1650 más 450, que nos da 2100. Para comparar si es que estábamos mejor o peor que antes, tenemos que calcular la diferencia entre la situación final menos la situación inicial. Si es que este número nos da positivo, estamos mejor. Si es que el número nos da negativo, estamos peor que antes. Entonces la diferencia va a ser igual a 2100 menos el excedente total inicial, que era 2500. Y de esta forma nos damos cuenta que tenemos una pérdida de menos 400. Es decir, producto de que se aplicó este precio mínimo, estamos perdiendo 400 en este mercado en particular. Estos 400 se ven en las unidades que no fueron consumidas, que van entre las unidades 30 y 50, y va a ser el área de este triángulo de acá. ¿Y por qué es una pérdida? Porque eran unidades que tenían una valoración por parte de la demanda que era mayor al costo de producción y no fueron consumidas en este mercado producto del precio mínimo. Por lo tanto, se genera esta pérdida de eficiencia de mercado.
Y para comprobar que este 400 esté bien, vamos a calcular el área de este triángulo. Y el área de este triángulo es 70 menos 30. Y todo esto multiplicado por 50 menos 30. Y dividido en 2, dado que es el área de un triángulo. 70 menos 30 es 40 y 50 menos 30 es 20. Entonces, 40 por 20 nos va a dar 800, dividido en 2 nos va a dar 400 y sabemos que la pérdida entonces es de 400 y que es exactamente lo mismo a lo que habíamos llegado acá, restando los excedentes de la situación inicial y final. Entonces, para concluir la primera parte de este ejercicio, cuando estamos frente a un precio mínimo y las unidades que son vendidas en el mercado son aquellas unidades que tienen un costo menor, se va a generar una pérdida de eficiencia en el mercado y va a estar representado por este triángulo que está marcado en rojo y que para el ejercicio que estamos viendo en particular es una pérdida de 400. Ahora vamos a analizar el segundo caso, donde el supuesto que hay detrás es que las unidades que se están vendiendo son aquellas unidades que tienen un costo mayor. Como son unidades que tienen un costo mayor, nosotros sabemos primero que se van a consumir 30 unidades en este mercado. Eso va a ser lo que van a comprar los demandantes. ¿Y qué unidades específicamente van a estar comprando? Las que van desde 70, 30 unidades hacia la izquierda, dado que son las unidades que tienen un mayor costo según la curva de oferta. Entonces 70 menos 30 nos va a dar, por acá, 40 unidades. Y este 40 lo reemplazamos para poder calcular bien la área y sabemos que cuando la curva de demanda, la cantidad es 40, el precio va a ser igual a 60, que lo vamos a poner acá, y en la curva de oferta, cuando la cantidad es 40, el precio también es 40. Y ahora nos toca ver los excedentes. El excedente del consumidor va a ser todo lo que está bajo la curva de demanda y sobre el precio, que va a ser esta área del triángulo A, y que va a ser igual a 100 menos 70 multiplicado por 30 unidades, y todo esto partido en 2, dado que es el área de un triángulo. Y así el excedente del consumidor va a ser 100 menos 70 es 30, 30 por 30, 900, dividido 2, 450. Y el excedente del productor va a ser igual, y aquí tenemos que ser bien cuidadosos con lo que estamos viendo, va a ser todo lo que está sobre la curva de oferta y bajo el precio, pero de las unidades efectivamente vendidas. Y como nosotros estamos suponiendo que las unidades efectivamente vendidas son las que tienen un mayor costo, el área del excedente del productor va a estar marcado por este triángulo que se forma hasta llegar a 40 y hasta el precio de mínimo de 70. Entonces todo este triángulo va a ser el excedente del productor. Y para calcular ese triángulo, reemplazamos simplemente y vamos a tener que 70 menos 40 multiplicado por, que es esta parte de acá, multiplicado por 70 menos 40 también. Y todo esto partido en 2, dado que es el área de este triángulo. 70 menos 40 es 30, 30 por 30 es 900, dividido 2 nos da que el excedente del productor va a ser igual a 450. Y ahora tenemos que el excedente total va a ser igual al excedente del consumidor más el excedente del productor, que nos da 900. Y para saber si es que estamos mejor o peor que antes, tenemos que restar. Ver la diferencia, que es la situación final menos la situación inicial. Esta diferencia, la situación final es 900 y la situación inicial es 2500. Menos 2500.
Y así vamos a tener una pérdida de 1.600. De esta forma, la pérdida que vamos a encontrar va a ser de 1.600 y va a ser la pérdida que se genera cuando frente a un precio mínimo, las unidades que son vendidas son aquellas unidades que tienen un costo mayor. Entonces, tenemos dos casos extremos cuando analizamos un precio mínimo. Podemos tener el caso en que los productos que son vendidos realmente son aquellos que tienen un costo mínimo, y ahí la pérdida que vamos a ver va a ser la menor posible en este mercado dado el precio mínimo. En cambio, cuando los productos que se venden son aquellos que tienen un costo mayor, es decir, están más a la derecha de la curva de oferta, la pérdida va a ser la más grande que podamos encontrar y va a ser, en este ejemplo, de 1.600 de pérdida con respecto a la situación inicial donde se ocupaban el precio y la cantidad de equilibrio de mercado. Entonces, en general, si queremos analizar con excedentes cómo se comporta un precio mínimo, nos tienen que especificar bien qué unidades van a ser vendidas, si van a ser las unidades con menor costo o si van a ser las unidades con mayor costo. También se podría dar un caso entre medio, pero ahí ya sería un poco más complejo de calcular. Si les gustó este video, pónganle like y también lo pueden compartir. Y acuérdense de suscribirse a Libertelia para que estén atentos a todas las nuevas actualizaciones. Eso sería por hoy, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.